En el vídeo de hoy nos meteremos de lleno en lo más profundo, oscuro, misterioso y desconocido. Hoy vamos a hablar de 10 túneles misteriosos de los que la gente nunca regresó. Así que ponte cómodo, suscríbete al canal, deja tu like y espero que disfrutes del vídeo. Túnel del Canal. Esta asombrosa obra arquitectónica que une a Francia con el Reino Unido se inició a finales del año 1987 y su construcción duró hasta mayo del 1994. Actualmente, este túnel se considera una de las mayores obras de arquitectura de todo el mundo. Tiene una longitud de 50,5 kilómetros, de los cuales 39 de ellos transcurren entre 50 y 75 metros por debajo del mar, haciendo que además sea el túnel submarino más largo del mundo. Sin embargo, no todo es tan perfecto como parece. Según los papeles de trabajo de los supervisores de la construcción de la obra, durante su construcción se certificó la muerte de manera muy trágica de 10 trabajadores a consecuencia de accidentes con los enormes taladros que usaban durante la obra. Pero además, otra de las fatalidades que han afectado a esta gran obra son los 3 incendios que han ocurrido en él desde que fue creado. Se comenta entre las personas que realizan las labores de seguridad en el túnel que muchas de las personas inmigrantes que intentan cruzar hasta Gran Bretaña han tenido horribles accidentes. Todos estos infortunios han llegado al conocimiento de los maquinistas de los trenes, los cuales aseguran que tienen miedo de hacer su trabajo. El túnel de Whitechapel. Otra historia macabra es la que se refiere al túnel situado en Whitechapel, una zona sobrepoblada en el año 1800, la cual está ubicada en el extremo este de Londres. Quizá algunos ya lo conozcáis, porque este era el centro de operaciones de Jack el Destripador. Para quien no lo sepa, Jack el Destripador fue un asesino serial que entre agosto del año 1888 hasta febrero de 1891 tuvo que se sepa a 9 víctimas, las cuales todas eran mujeres que ejercían la prostitución. A día de hoy aún se desconoce su identidad, pero se dice que probablemente era un médico cirujano por los cortes perfectos que él realizaba. Además, justamente allí, en Whitechapel, está el Royal London Hospital, en el cual hubo un sótano secreto ahora tapiado que se comunica con el túnel en el cual se transportaban todos los cuerpos. Este túnel peatonal subterráneo conectaba la estación del tren de Whitechapel con la unidad principal de la morgue del hospital. A día de hoy, en la ciudad se comenta que fueron cientos de miles las personas que fueron trasladadas por dicho túnel, pero que nunca se mencionó el lugar donde fueron llevados, y por este motivo, mucha gente piensa que Jack el Destripador trabajó en el Royal London Hospital. El túnel Big Bull. El tenebroso túnel Big Bull fue construido a mediados del año 1870, con una extensión de 1700 pies de largo y localizado al sur del estado de Virginia. Su construcción duró aproximadamente 3 años, demasiado tiempo para la creación de un túnel, sobre todo si tenemos en cuenta que mide menos de 200 metros de longitud. Una de las cosas más impactantes quedó plasmado en medio de un impreso del año 1905. Este decía que 3 hombres vivieron una horrible experiencia, la cual sucedió cuando un tren de carga se quedó parado por una avería y para evitar una tragedia, los maquinistas se adentraron en el túnel para poner advertencias. Pero un poco antes de llegar al otro extremo, se quedaron petrificados por las tétricas voces de ultratumba que empezaron a escuchar, las cuales salían de entre las paredes del túnel, y a las que describieron como unos lamentos que decían: ningún hombre podría soportarlo y se están bebiendo mi sangre. Con el paso del tiempo fueron recabando datos y determinaron que esas voces provenían del ingeniero Robert Lemon, una persona que falleció trágicamente en el túnel en el año 1901. El túnel oscuro de Enderby. En la zona de Enderby, en Canadá, existe una de las tasas de personas desaparecidas más altas de todo el país, la cual maneja unos datos de más de 2.500 casos de personas desaparecidas. Todo esto a pesar de tener un paisaje repleto de lagos, montañas y elevados pinos que asemejan más un cuento de hadas, pero la realidad que envuelve a este lugar es otra bien diferente. La señora Overton tiene una hija de 31 años llamada Nicole, la cual desapareció misteriosamente en septiembre del 2017 y no han vuelto nunca más a saber de ella. Jane asegura, al igual que los demás familiares de los cientos de personas desaparecidas en la localidad, que todo está relacionado con el misterioso y oscuro túnel de Enderby. Este túnel está ubicado en un conducto subterráneo de 45 metros, el cual pasa por debajo de una granja abandonada y al llegar al final
se encuentran con una habitación sin ventanas y una puerta de acero, la cual siempre está cerrada. El túnel de Sashiki. El antiguo túnel de Sashiki está ubicado en la prefectura de Kumamoto y este es uno de esos tantos lugares lúgubres y tenebrosos de los que tiene Japón. Está enclavado en una misteriosa montaña y cuenta con una extensión en total oscuridad de 434 metros, donde además solo puede pasar un solo vehículo debido a lo estrecho que es. En julio de 2019, un grupo de amigos se atrevió a desafiar las leyendas de las apariciones de fantasmas en dicho túnel y a la 1 de la madrugada entraron con su pequeño vehículo con las luces encendidas, en el cual uno iba subido al coche conduciendo y los otros dos caminaban delante siguiendo su paso hasta el final del túnel. Uno de los chicos que iba caminando sintió un tirón tan fuerte de su tobillo que lo hizo tambalear casi cayendo al suelo. Su amigo, el cual iba en el coche con su teléfono, iba grabando la situación por si ocurría alguna desgracia. Posteriormente colgaron el vídeo en las redes sociales y este se volvió inmediatamente viral con casi 500.000 de visitas. Una persona le comentó que a él le ocurrió lo mismo hacía ya 3 años y otra persona aseguró que en realidad el fantasma estaba tratando de evitar que profundizaran más. El túnel del fantasma de Merritton. El túnel, por lo apartado y sombrío que es, se considera uno de los lugares más embrujados en toda Canadá. Y esto se debe principalmente al hecho de que durante la construcción del mismo fallecieron trágicamente 107 personas, principalmente como resultado de caídas de rocas que sepultaron a los trabajadores. Sin embargo, el hecho más trágico fue el choque de 2 locomotoras de vapor en el año 1903. Este accidente hizo que el túnel se sellara, pero a día de hoy hasta él se desplazan muchos exploradores urbanos, quienes afirman que ven una misteriosa niebla azulada alrededor del lugar. E incluso algunos aseguran que han escuchado gritos dentro del túnel y que se sienten mal físicamente después de visitar dicho lugar. El túnel gritando. La localidad de Ontario, específicamente en las cercanías de las cataratas del Niágara, alberga este enigmático y tenebroso lugar. El túnel gritando fue construido a comienzos del año 1900 como una vía de desagüe, la cual evitaba la inundación de las granjas que estaban en la zona. Según los reportes de muchas personas de la localidad, y de curiosos e incrédulos que llegaron hasta el túnel para comprobar el enigma, dan testimonio de los gritos y alaridos que se escuchan en su interior. Indagando un poco en los medios locales y de acuerdo a los relatos de algunos ancianos del lugar, se maneja la versión de que los lamentos son de una pequeña que vivía con su familia en una granja cerca de las vías del ferrocarril, la cual se incendió totalmente. Al parecer, la niña corrió despavorida y gritando en busca de un refugio para tratar de salvar su vida. Sin embargo, no pudo conseguirlo y se quedó a pocos metros de la entrada del túnel. El túnel Hossack. El túnel Hossack fue para la época una de las obras ferroviarias de mayor envergadura. De hecho, el gran proyecto comenzó en el año 1851 y finalizó a mediados de 1875, llegando a ser en ese tiempo el túnel más largo de América del Norte. Durante esos 24 años de construcción, este subterráneo le costó la vida a más de 200 personas, debido a varios incidentes que ocurrieron durante las obras. Los registros y demás soportes de la obra dan fe de que el 20 de marzo de 1865, 3 expertos en explosivos colocaron nitroglicerina para derribar un muro. 2 de ellos corrieron hacia un búnker de seguridad, pero el tercer trabajador, cuyo nombre era Ringo Kelly, activó la carga antes de que estuvieran a salvo sus 2 compañeros. Después de este hecho, Ringo desapareció misteriosamente y a los 2 meses unos trabajadores lo encontraron estrangulado y con una cara de terror en el mismo sitio donde había detonado la carga 2 meses antes. Se comentó que esto fue provocado por los espíritus de sus compañeros. El túnel del santuario. A finales del año 1873 se terminó de construir el famoso túnel de Chart Hill situado en Virginia. El subterráneo fue cerrado en el año 1902 por motivos desconocidos, pero la empresa ferroviaria decidió volver a reabrirlo en la década de 1920. Solo se sabe que desde que se empezó la construcción del túnel, se empezaron a reportar accidentes trágicos y muchas desgracias. De hecho, muchos de los trabajadores decidieron abandonar la obra, por lo que la empresa tuvo que pagar mucho a los trabajadores para que estos decidieran volver a trabajar allí. Finalmente, la compañía de trenes y el gobierno decidieron que les costaba mucho seguir con las labores de mantenimiento del lugar, por lo que sellaron ambos extremos con cemento y arena para que nadie pudiera entrar. El túnel de Lombard.
El 14 de junio del año 1911, la gran corporación ferroviaria italiana Zanetti decidió dar un viaje inaugural con un tren muy lujoso y exclusivo, por lo que para ese primer viaje la empresa decidió que los pasajeros debían ser las personas más acaudaladas de aquella época en Italia. En total viajaron 106 pasajeros y varios tripulantes, entre los cuales se encontraban los acomodadores, los maquinistas y los oficiales de a bordo. El tren salió de Roma y en su travesía antes de llegar al túnel de montaña en Lombard, de manera inexplicable, una sensación de histeria colectiva se apoderó de todos los pasajeros. En ese momento 2 personas lograron saltar del tren y observaron cómo una niebla densa cubría totalmente el ferrocarril, haciéndolo desaparecer en la oscura densidad del túnel. Estas 2 personas conmocionados contaron la historia, pero aunque el túnel se revisó varias veces, no se encontró rastro alguno. Los otros 104 pasajeros jamás fueron encontrados, aunque 39 años después del incidente, y de manera muy extraña, aparecieron en México 104 turistas italianos, los cuales tuvieron que ser ingresados en un psiquiátrico porque padecían esquizofrenia y locura masiva. Ahora clica en uno de estos 2 vídeos que te dejo por aquí para más historias.